Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, la posible, o quizás ya existente, conexión especial entre dos de los actores más talentosos y queridos de Turquía. Hoy vamos a explorar el impacto que Tuba tiene, o podría tener, en Engin. No vamos a especular sobre romances confirmados, ojo, pero sí vamos a analizar la química que desprenden en pantalla, la admiración mutua que se percibe en sus entrevistas, y en definitiva, cómo la presencia de Tuba, como actriz y como persona, podría influir positivamente en el trabajo y la vida de Engin Akyurek. Porque seamos honestos, cuando dos talentos de esta magnitud se unen, la magia ocurre. Antes de que nos lancemos de lleno a este análisis, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido de mi canal, si disfrutan de las series turcas tanto como yo, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así seguir conectados y compartiendo nuestra pasión por estas historias que nos roban el corazón. Es completamente gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, prepárense una taza de té, pónganse cómodos, porque vamos a hablar de Tuba y Engin. La primera vez que vimos a Tuba y Engin juntos en pantalla fue en la exitosísima serie Kara para Aşk. Y desde el primer momento, la química fue innegable. No hablo solo de la química romántica entre sus personajes, Elif y Ömer, sino de algo mucho más profundo, una conexión actoral que trascendía la pantalla. Se notaba que se entendían, que se respetaban y que disfrutaban trabajando juntos. Era algo palpable, casi tangible. La energía entre ellos era eléctrica, y eso se reflejaba en cada escena. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban en las escenas más intensas, todo parecía tan natural, tan auténtico, que era imposible no creer en su amor. Y creo que gran parte de esa autenticidad venía precisamente de la admiración y el respeto que se tenían el uno al otro como actores. No era solo un guión que seguían, era una conexión genuina que se transmitía al espectador. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era cargada de significado, y eso es lo que hizo que Kara para Aşk fuera tan especial. Engin, conocido por su intensidad y su capacidad para transmitir emociones profundas con una mirada, encontraba en Tuba una compañera perfecta para explorar la complejidad de sus personajes. Su mirada, a menudo melancólica y profunda, parecía encontrar un espejo en los ojos expresivos de Tuba. La química visual entre ellos era simplemente hipnótica. Tuba, con su elegancia y su fuerza interior, le daba a Elif una vulnerabilidad que la hacía aún más cercana y real. Ella era la contraparte perfecta para el personaje intenso y a menudo atormentado de Ömer. Su presencia aportaba equilibrio y luz a la oscuridad que a menudo rodeaba al personaje de Engin. ¿Pero cómo impacta esto a Engin? Creo que la presencia de Tuba, como una actriz de su nivel, le permitía a Engin sentirse aún más cómodo y seguro en su trabajo. Cuando tienes a un compañero que te desafía, que te inspira, que te da confianza, automáticamente te sientes más libre para explorar nuevas facetas de tu personaje y para dar lo mejor de ti. Es como tener un confidente en el set, alguien que entiende tus procesos y te apoya para alcanzar tu máximo potencial. Además, no podemos olvidar que Kara para Aşk fue un punto de inflexión en la carrera de ambos. La serie fue un éxito rotundo a nivel internacional, lo que les abrió las puertas a nuevas oportunidades y les consolidó como dos de los actores más importantes de Turquía. Y ese éxito, en gran parte, se debió a la química y la conexión que lograron construir juntos. La serie se tradujo a numerosos idiomas, y su popularidad se extendió por todo el mundo. Esto no solo les brindó reconocimiento internacional, sino que también les permitió trabajar en proyectos más ambiciosos y llegar a un público más amplio. Fuera de la pantalla, aunque siempre han mantenido una relación profesional y discreta, se han dedicado elogios mutuos en entrevistas que dejan entrever una profunda admiración. Engin ha hablado en varias ocasiones de la profesionalidad y el talento de Tuba, destacando su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y para transmitir emociones complejas de una manera sutil y elegante. Él ha mencionado que trabajar con Tuba fue una experiencia enriquecedora, y que admiraba su dedicación y su compromiso con el trabajo. Tuba, por su parte, ha elogiado la dedicación y la pasión de Engin por su trabajo, resaltando su habilidad para conectar con el público y para dar vida a personajes inolvidables. Ella ha reconocido que Engin es un actor muy talentoso y que le impresionaba su capacidad para transmitir emociones profundas con solo una mirada. Estas declaraciones, aunque breves, son suficientes para intuir que existe un respeto y una admiración mutua que va más allá de lo profesional.
Es una admiración basada en el talento, el respeto por el trabajo del otro y la comprensión de las dificultades y desafíos que implica la actuación. Y es que en el mundo de la actuación, tener un compañero en el que confías, en el que admiras, es fundamental. Es alguien que te entiende, que te apoya, que te desafía a ser mejor. Y creo que Tuba ha sido esa persona para Engin, una fuente de inspiración y de motivación que le ha ayudado a crecer como actor y como persona. La confianza que se tienen el uno al otro se traduce en una libertad creativa que les permite explorar nuevas dimensiones de sus personajes y ofrecer interpretaciones más ricas y complejas. Ahora bien, más allá de la conexión actoral, también hay que considerar el impacto que Tuba, como persona, puede tener en Engin. Tuba es conocida por su sencillez, su elegancia y su compromiso con causas sociales. Es una mujer fuerte e independiente que ha sabido labrarse su propio camino en la industria del entretenimiento. Ella es un modelo a seguir para muchas mujeres en Turquía y en todo el mundo. Su elegancia y su estilo sobrio la convierten en un ícono de la moda, y su compromiso con causas sociales la hacen aún más admirable. Esa fuerza y esa independencia, creo, pueden ser inspiradoras para Engin. Engin, si bien es un actor muy talentoso, también es una persona bastante reservada y discreta. No le gusta mucho la exposición mediática y prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Él es conocido por su humildad y su sencillez. A pesar de su fama, siempre se ha mantenido fiel a sus principios y ha evitado los escándalos y la controversia. En ese sentido, ver a Tuba desenvolverse con tanta naturalidad y elegancia en el ojo público puede ser un ejemplo para él. Tuba le demuestra que es posible ser una figura pública sin perder la esencia de uno mismo, que se puede usar la fama para hacer el bien y para defender causas importantes. Ella ha utilizado su plataforma para concienciar sobre temas como la educación, la igualdad de género y el medio ambiente. Su activismo la convierte en una figura aún más respetada y admirada. Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en lo que vemos en pantalla y en lo que sabemos de sus personalidades. No podemos saber con certeza cómo es su relación fuera del trabajo ni qué tipo de influencia tiene Tuba en la vida de Engin. Solo podemos hacer inferencias basadas en la información que tenemos disponible. Sin embargo, basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, creo que podemos afirmar que la presencia de Tuba, como actriz y como persona, ha tenido un impacto positivo en la carrera y quizás en la vida de Engin Akyurek. Y es que al final, el talento llama al talento. Cuando dos personas con tanta pasión y dedicación por su trabajo se unen, la magia ocurre. Y esa magia es la que hemos visto en Kara para Ask y la que esperamos, sigamos viendo en futuros proyectos. Es una magia que se crea a partir del respeto mutuo, la admiración y la confianza. Es una magia que se transmite al espectador y lo hace creer en la historia que se está contando. Quizás algún día tengamos la suerte de verlos juntos de nuevo en pantalla, interpretando una nueva historia que nos robe el aliento. Sería un sueño hecho realidad para muchos de nosotros, los fans. Porque cuando Tuba y Engin se unen, el resultado es simplemente espectacular. La química que tienen en pantalla es inigualable y su talento individual se multiplica cuando trabajan juntos. Pensemos en los roles que podrían interpretar. Quizás una historia de época donde Tuba podría encarnar a una mujer fuerte y decidida, y Engin a un hombre atormentado por su pasado. O tal vez una comedia romántica, donde podrían explorar su lado más ligero y divertido. Las posibilidades son infinitas, y la sola idea de verlos juntos de nuevo en pantalla es emocionante. En resumen, hemos explorado la posible influencia de Tuba Büyüküstün en Engin Akyurek, basándonos en su química en pantalla, la admiración mutua que se percibe y el impacto positivo que la presencia de Tuba, como actriz y como persona, podría tener en el trabajo y la vida de Engin. Hemos analizado cómo su colaboración en Kara para Ask fue un punto de inflexión en sus carreras y cómo la fuerza e independencia de Tuba podrían inspirar a Engin. Hemos considerado su potencial impacto en la elección de proyectos futuros y la forma en que Engin se relaciona con la industria y con el público. Más allá de su impacto directo en la carrera de Engin, también podemos considerar el impacto indirecto que Tuba tiene en la percepción pública de Engin. Su asociación con una actriz tan respetada y admirada como Tuba puede reforzar la imagen de Engin como un actor serio y talentoso. Su presencia en eventos públicos juntos, aunque escasa, genera interés y expectación entre los fans y los medios de comunicación. Su nombre, asociado al de Tuba, puede atraer a un público más amplio a sus proyectos individuales.
Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un negocio, y las relaciones públicas juegan un papel importante en el éxito de un actor. La asociación con una figura pública respetada como Tuba puede ser beneficiosa para la imagen y la carrera de Engin. Gracias de verdad por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Tuba tiene un impacto en Engin? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, me muero por leerlos. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema y si están de acuerdo con mi análisis. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos fans de Tuba y Engin, y por supuesto, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y así seguir conectados y compartiendo nuestra pasión por las series turcas. Muchísimas gracias por su apoyo y hasta la próxima. Espero seguir contando con su apoyo y su participación en mi canal. Nos vemos pronto.